bienvenidos al episodio 65 de Bendito After School. Eh, Hoy vamos a hablar, hoy el tema es un poquito sobre eh, algo muy crítico que hemos estado hablando como de diferentes cosas. El tema, digamos, va a ser como la exotización de lo indigenista, se puede llamar así, ¿no? Sí, Va. Eso porque, pues bueno, hace poquito vimos la noticia de la representación del Pabellón de México en la próxima Bienal de Venecia. Todavía no tenemos mucha información, pero vimos el comunicado, ¿no?, del INVAL y pues estuvimos revisando un poco el perfil de los artistas, que es un colectivo que se llama Rojo Negro, unos artistas de Michoacán muy jóvenes, desconocidos. Yo no sé si tú los conocías antes, no, ¿no? Y con varias personas que habían hablado tampoco los conocían. Y entonces vamos a hablar un poquito, pues, tomando un poquito como excusa el tema pues, de esta elección, em, como para revisar un poquito como los temas y las cosas que se hacen como cada vez más populares, ¿no? Y como que empiezan a abarcar más como de las instituciones y los espacios de estos temas, ¿no? Que no sé si sea porque estamos viejitos o qué, pero no, o sea, al es una revés. cosa como de generacional o yo no sé, pero pues son cosas que, digamos, por ejemplo, a mí en lo particular, creo que ya lo habíamos desarrollado como en varios episodios, como este tema de, como esta exotización, ¿no? De lo indígena, de lo mesoamericano, ¿no? De que se vuelve, digamos, como una postura que trata de ser un poco como contra, eh, o sea, como descolonizador, ¿no? Pero al mismo tiempo se vuelve como esa visión europeísta, ¿no? El, de lo que se supone que deberíamos ser, ¿no? De lo que se supone que deberían ser los países latinoamericanos, como si todo entonces girara en torno a, al, sí, a los ancestros, y empiezan a surgir estas palabras que a mí me desesperan, weón, que se vuelven, digamos, como estas, que antes era como la yuxtaposición del posminimalismo abstracto, la yuxtaposición de los periféricos subalternos. Entonces ahora todos son los saberes, las materialidades, los afectos, los no lugares, ¿no? Que se vuelven frases que sí, tal vez pudieran estar articuladas en algunos textos, en algunos comentarios, pero que ya se usan de manera gratuita y para todo, ¿no? Bueno, es que ya grabaste todo, ya carta de intro. Bueno, ya sabes más o menos, creo que es la trabancada, mi entrada, mi introducción, A ver, es de eso lo que vamos a hablar. pues, de lo que tomo de tu inicio de este podcast, primero es como poner la atención en el riesgo de caer en clichés, ¿no? Y en los clichés históricos que en vez de hacerle mucho bien a la historia del arte en este país, hicieron, yo creo, por algunas décadas, si no es que por muchas, algo de daño, ¿no? Porque todos sabemos que el gobierno mexicano lucró con esta idea exotizada de la mexicanidad y de la fotografía de la indígena con el ramo de flores o con el maíz Ujú. o la pintura y todos estos temas que retrataban un México ancestral, ¿no? Y durante mucho tiempo, y para nadie es un secreto que ha costado muchísimo trabajo en las últimas 3, 4 décadas en ir cada vez consolidando a una escena del arte pues más plural, más actual, más contemporánea. Y por contemporánea no quiero decir solamente colonial y capitalista, contemporánea, porque hay artistas de muchos lugares en el planeta que pueden estar dentro de los regímenes más diversos y hacen arte contemporáneo, ¿no? Entonces, esto que tomo de tu comentario de inicio es intentar evitar caer en ese cliché, porque más allá del cliché y de quedarse en una cosa superficial, tienes un riesgo histórico, ¿no? Ujú. Pero Definitivamente. déjame dar un poquito de contexto. Ujú. Resulta que entonces se da a conocer los resultados de este concurso para la representación de México en la Bienal de Venecia, ¿no? El Pabellón de México. Y entonces ganan, bueno, la curadora es Jessica Berlanga Taylor, y los artistas es un colectivo muy joven de Michoacán que,
que se llama rojo, ¿cómo es? Rojo negro. Ah, negro, negro rojo. No, rojo negro. Bueno, rojo negro. Y entonces, pues viendo, digamos, como su trabajo, me parece súper chévere que existan, digamos, como diferentes voces, que hablen de diferentes temas, pues de eso se trata, está bien, ¿no? Hay unas que no les interesan más que otros, pero eso no es el problema. El tema es que, digamos, viendo de su currículum, ¿no? Porque lo estuve buscando, pues hay unas, sí, exposiciones, digamos, en museos, realmente como el más importante es el MAS, ¿no? El Museo de Arte de Zapopan, que sí es un museo muy importante, pero no es, digamos, un museo como al exterior, ¿no? Como tan importante, no sé, como el tamaño. Han Sí, llevado o un sea, programa interesante en las últimas impecable, 2 décadas. impecable, y me parece más que merecido, y me parece súper chévere que se haya mostrado, es decir, no va mi crítica contra su trabajo per se, ¿no? Pero, o sea, sí se ve que son unos artistas que están en proceso y resulta, y está perfecto, pues claro, marica, el mundo empieza pues por algo, pero el tema es que pues la Bienal de Venecia es un foro internacional donde se muestra, por una parte yo pienso, o así lo he entendido yo, que es una forma también como de premiar la trayectoria, no tanto en años, sino en alcance, en impacto, en qué tantos temas han logrado, digamos, como poner en la mesa artistas, ¿no? Estábamos hablando que pues en pabellones pasados había mostrado Rafael Lozano Hemer cuando todavía era muy chiquito, no cuando todavía era joven, pero era, o sea, pero eran producciones y eran proyectos pues de una envergadura importante, ¿no? Tania Candiani, por ejemplo, también, Con Luis sí, Felipe Ortega. también muy chévere. Teresa Margores, que también fue muy controvertida y todo lo que quieran de esa bienal, pero eran propuestas pesadas. Es decir, estoy dando el beneficio de la duda a estos chavitos, pero Y cuando anunciaron la anterior, que fue con Eric Eric Meyer, Meidenberg, pues es un artista que entiendo que para muchos será también como fuera de radar, pero revisen el currículum claro, de el Eric currículum. Meidenberg. O sea, ha estado presente en todos lados, siempre haciendo unos proyectos con una calidad espectacular, ¿no? Sí, pero digamos, por ejemplo, en este caso, entonces, no solamente son desconocidos o todavía no conocidos, por decirlo Con así. Ariel Music fue totalmente desconocido para muchos, yo incluido. Ariel Sí, Music. O no, sea, sí, lo dice. y el proyecto que hizo fue, pues, realmente muy interesante, ¿no? Sí, A mí me cerró la boca un poco. Digo, no dije nada antes, no me manifesté muy críticamente. Igual que ahora, no podemos todavía decir qué va a pasar, pero sí sacar un poquito a la luz algunas inquietudes y sospechas, sí, ¿no? o sea, lo que digo, son artistas que están en proceso y está súper chévere, solamente que el foro de la Bienal sentía yo, o pues era mi entender, pues, que era justamente un momento para revisar el trabajo de un artista que ya llevara mucho tiempo hablando, que ya, digamos, como que estuviera en tocando temas y, digamos, como con una trayectoria establecida, ¿no? Y con una proyección muy importante internacional, porque esta es una bienal, la más importante del mundo, la más antigua, ¿no? Es un foro muy internacional. Entonces, es llevar, por decirlo de alguna forma, uno de los mejores exponentes, ¿no? Porque es difícil decir el mejor exponente, no, uno de los No, mejores. los países envían a grandes O sea, representantes, ajá, carreras importantes, claro, eso sí, viste, por todas, ejemplo, todas. en la del 2009 que fuimos, estaba Cristofo Disco representando a Polonia. También, digamos, por ejemplo, este proyecto hemos hablado de Sofical, de Cuídese Mucho, que se mostró en una bienal. O sea, estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Y no quiere decir que no hay que darle la oportunidad de visibilizar a los, no, o sea, sí, pero, o sea, cada cosa a su lugar, pienso yo. A mí, digamos, por ejemplo, mi sentir, mis afectos, es que, eh, sobre todo, habiendo tanto y en este momento donde México tiene una oferta y una cantidad de artistas nivel Dios, y van allá a mostrar artistas que sí, seguramente hacen unas ollitas y revisan cerámicas y cosas, digamos, por ejemplo, veíamos una descripción, o sea, ellos hablando sobre su trabajo, que el nahualismo, que no sé qué, A que sí ver, yo entiendo también, que déjame decir algo porque ya agarró vuelo Cata y no me dejó. bueno, dale. Al inicio dije dos ideas. Una, ¿no? Bueno, lo que ya expuse al principio. La otra idea es que al hablar de arte contemporáneo,
pues se tiene que abrir el espectro a todo lo que está pasando, Ujú. literal, a todo. Entonces, desde este punto de vista, no podemos para nada criticar ni dejar afuera ese tipo de Claro, discursos, no. por más anacrónicos que pudieran llegar a ser. Insisto, nosotros no estamos aquí echando tierra a nadie, estamos levantando aquí un poquito de la voz para entre todos los que nos escuchan tal vez generar un poco de reflexión y saber, ¿no? Un poquito más el contexto, ¿no? Yo creo que todo tiene lugar y todo debe tener lugar. Sin embargo, a mí lo que me ha preocupado, y ya dejando de hablar en específico del proyecto y de los artistas que van a representar a México en la Bienal, es una especie de obstinación, yo diría, que hemos ido detectando en diferentes lugares, en diferentes museos, ya no solo en México, sino en diferentes países, que de manera obstinada están poniendo el dedo en ese renglón, ¿no? En el dedo, bueno, en el renglón de las culturas ancestrales y así, y me parece otra vez súper pertinente, totalmente, por ahí va la jugada. Pero mi preocupación personal es, uno, que venga de una obstinación de los curadores, de una postura más académica, y como para nadie es un secreto que los curadores cada vez han ganado más un poder de legitimación importante y literal, un poder muy fuerte, me suena cuando escucho hablar a artistas que están repitiendo el tipo de mensaje que escucho yo en todo momento de curadores, que tienen como esta preocupación postcolonial también muy pertinente, pero ese tipo de lenguaje, el tipo de conceptos. Entonces de repente escucho artistas como los chicos que van ahora a representar a México y no estoy oyendo o sea, no es algo que yo escucharía de un artista joven, ¿me explico? Es algo que están como repasando, y me preocupa, ¿sí? Entonces, por un lado, siento que es un ejercicio desde la curaduría que ha irradiado, que ha contagiado, que ha metido en un flujo probablemente no auténtico, original, ¿no? Para estos artistas. Y la otra cosa que me preocupa es que yo soy el más entusiasta con el tema postcolonial, pero ese postcolonialismo no implica, y ojo, aquí a lo mejor podemos abrir un debate. El concepto del poscolonialismo no va en la recuperación del pasado intacto, tal y como era, como traernos de para acá. Y nada más encontrar de repente alguna que otra formulilla así como súper contemporánea, de poner un video ahí de alguien ahí, ¿no? Sobre unas vasijas de barro y una museografía así un poco locochona. No, el concepto del postcolonialismo. Post no quiere decir después de, o sea, ojo, es una etapa avanzada de, quiere decir que seguimos en un entorno colonial porque las culturas que llegaron a México y las culturas que llegaron a África y las culturas que llegaron a Oceanía, europeas, se impusieron. Y entonces ahora pareciera que el poscolonialismo es regresar a la cultura maorí, a la cultura aborigen, a la cultura de los pueblos africanos ancestrales. No va por ahí. O sea, el tema es saber conciliar, saber encontrar canales, porque ya no se puede hacer nada. O sea, llegaron los españoles a Sí, México, ya, eso fue. llegaron y ya estaban los pueblos indígenas. Ha habido cualquier cantidad de conflictos, estira y afloja, tensiones. Y el problema ahora pareciera que es regresemos a los pueblos ancestrales. Eso no es postcolonialismo. Postcolonialismo es encontrar un horizonte cultural con la diversidad a la que nos han llevado estos acontecimientos que nos anteceden y para allá seguimos. Es que el tema igual, o sea, es decir, la intención, tal vez empecé, digamos, como muy atrabancada y digamos, como pareciera que estoy echándole caca a este colectivo y no, o sea, realmente me parece chévere que lo haga, pero el tema es que, o sea, esto, la idea, digamos, de este episodio también es mostrarles, o sea, la vuelta que yo quería darle era justamente como empezar ahí, pero también empezar a ver, o sea, mostrar esos artistas, hablar entre nosotros, obviamente nosotros no vamos a curar la Bienal de Venecia o lo que sea, pero como, ¿cuáles artistas hubiera podido ser que están 17 años
más adelante. Es que justamente por ahí, a ver, Es que digamos, porque, déjame decir una cosa. El tema el poscolonialismo y, no, ¿cómo se dijiste? El postcolonialismo. colonialismo y digamos como todas estas revisiones es súper importante hacerlas. No quiere decir que el tema es lo que esté mal. El tema es agarrar cualquiera que haga eso y ponerlo como, o sea, agarrar cualquiera, no importa su calidad, su trayectoria, su investigación, sin nada, solamente encontrar, o sea, descubrir y, ¿no? Como curador destapar y encontrar ese diamante en bruto, ¿no? Y llevar, que eso es una vaina muy colonizante, ¿no? Y es que yo pienso eso, que se muerde la cola, porque digamos, por ejemplo, fíjate, como Pedro Reyes, que Pedro Reyes hubiera sido una gran bienal, ¿no? O sea, un gran pabellón. El man habla o sea, el man está recuperando. Cuando fuimos en uno de los tours a su estudio, ¿no? O sea, el man es obsesivo por encontrar cosas del pasado, por entenderlas, por traerlas de una forma. Bueno, uno podría ver una cabeza que es, claro, muy olmeca, pero está replanteada, repensada de otras formas. Entonces, Bueno, pero, Pedro también le llovió, eso hace en el mundo sí, huevo que a Pedro le llovió durísimo por cuando el. quiso hacer el rostro de una mujer, para representar a las Y mujeres, en cambio que una hacer la lata y una forma, ¿no? niña cortada, Sí, sí, pero. pero Pero digamos, o sea, me gustaría, digamos, como concentrarnos qué otros si pudieran ser, porque no es ni el tema, antes de es que más te la vayas, es que concepción. dijiste algo muy importante, como que se muerden la cola, justamente, y tiene que ver con lo que yo decía, si la lectura es la recuperación del pasado, sigues polarizando y Ujú. sigues por efecto rebote o por efecto de oposición, contrapunto, lo que quieras decir, sigues en el mismo discurso. Quiere decir que no estás pudiendo llevar esta idea de identidad cultural contemporánea a un horizonte actual o algo más avanzado, más evolucionado. Seguimos regresando a los clichés, a los convencionalismos. Ojo, yo ya no estoy hablando de la Bienal. Ojalá a estos chicos les vaya maravilloso, nos representen de Sí, manera claro. espectacular, ¿sí? Yo estoy hablando aquí de esta persistencia, obstinación por parte de los curadores y los académicos que están sin soltar el tema Ujú. de recuperar el pasado y Pero de eso después es de los ancestrales y todo esto que decías, ¿no? De ahora, no sé, los pueblos ancestrales, los nahuales y toda esta el cosa, abuelismo y las. este, y yo digo, ¿dónde está el siguiente escalón? Porque pareciera, si ya está un universo o una comunidad de arte súper profesional en este país ahorita, creando y haciendo cosas maravillosas que no están entrando necesariamente en un contexto así como universalista y homogéneo. No, sigue habiendo una identidad de los artistas mexicanos y latinoamericanos muy fuerte. Yo siento que es como decir, o como hacer ojos ciegos de todo eso que está pasando y decir, no, no, nos vamos a regresar a la idea de recuperación del pasado. Pero es que lo No que, están entrando en un entorno postcolonial realmente. pero es que lo que yo te estoy diciendo, o sea, más que el postcolonial, lo que les interesa es como el descolonial, o sea, como la descolonización, ¿no? O sea, para empezar, ese es, digamos, como el discurso, como que la descolonización. Pero es que el tema es que justo los curadores, los académicos y tal, que obviamente del foco, digamos, de lo que sucede internacionalmente, pues está en Alemania, en Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces, esos países tienen una idea del mexicano, del mesoamericano, del latinoamericano, tienen una idea como cuando hacen una película en Hollywood y aparece México hace 100 años y salen gallinas y todo como amarillito, ¿no? Y todos vestidos como Adelitas. Y es como una idea muy Cliché. clichésuda. Entonces terminan los curadores en Latinoamérica, en Mesoamérica, en donde sea, ¿no? Hablando de esta descolonización, pero a partir de una nueva colonización de pensamiento que viene de Europa. Yo pienso que es por eso que suena acartonado, eh, falso, ¿no? Y que es solamente como una fórmula para entrar en el mainstream.
Yo sé que si me pongo a hacer ollitas y a trabajar con algún código maya o alguna vaina, entro rápido, ¿sí me entiendes? Más o menos, si tú lo hicieras, No, tería claro, sí, yo, educación cultural sí, y te ajá. estarían tirando. Pero, es decir, para un artista es como entrar en eso, entonces ya hablamos, ¿no? O sea, como ya por eso entro rápido. Tal vez como en algún momento, en los 90 o en los 2000 que decían, no, bueno, ya hago una cosa que se vea super looks contemporary, unos palitos recostados contra la pared, y entonces ya con eso voy a entrar al mainstream, que también sucedía. Entonces yo no sé si eso que estoy pensando o eso que estoy sintiendo y es, bueno, lo digo, puede ser gusto personal y puedo estar muy equivocada, pero es digamos lo que a mí me parece, ¿no? Puede ser que sea una cosa generacional, que las nuevas generaciones están necesitando ese tipo de imágenes y de códigos y de lenguajes, Es y probable. yo estoy desintonizada, pero por el otro lado siento mucha sintonía con otros artistas igual de jóvenes que tienen una visión y una identidad súper honesta, descarada y rica, Es ¿no? que es lo que está Como pasando. los artistas que me gustaría, digamos, por ejemplo, que yo pensaría que si es por darle opción, digamos, como a los jóvenes, puta, hay una generación súper fuerte con una identidad muy propia, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, a mí me parece increíble el trabajo de Napoleón Aguilera. O sea, habla desde la mexicanidad, pero entonces son estas chaquetillas de torero, pero con estas referencias a Terminator, pero, o sea, Eso es que post-punk. habla Y Chávez Mármol, lo acabamos de Chávez decir. Mármol. O sea, si el tema era hablar de lo descolonial y no sé qué, No, a ver, espera. y de la mexicanidad y lo que sea, marica, Chávez Creo que Mármol hubiera los, sido una súper bien uno de los plataforma. conceptos que leímos en el texto de presentación de estos artistas para adivinar era la descolonización, ¿no? No era postcolonialismo, Ujú. algo así. Pero yo pienso que si alguien estuviera buscando descolonizar, pues es un despropósito. No podemos descolonizar México. O sea, no se puede. O sea, porque simplemente está destruido. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, no, ¿Nos regresamos? eso es. Es postcolonialismo, tiene que ver con una visión integradora, niveladora, que tiene que ver con un montón de cosas que vuelven a poner todo a un nivel parejo y que tiene que ver una visión, un reto importantísimo hacia el futuro. ¿Ok? Cuando está todo, con el sonido aquí grave, ¿no? Y ¿Sabes? El nosotros aquí hablando. blanca y los truenos afuera. Pero si se aborda el discurso postcolonial, insisto, descolonizar es imposible, o sea, es una fantasía, si lo dejamos en el terreno de la utopía, pues perfecto, ¿no? Pero si hablamos del postcolonialismo, una etapa avanzada de la colonia, que seguimos ahí metidos en un contexto de dominación cultural, para empezar estamos hablando español, ¿no? Sí, Estamos grabando aquí en una tecnología muy contemporánea y nueva, no, en internet, pues, o sea, no se puede descolonizar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es encontrar esta ruta hacia adelante. Si vemos el pasado desde una manera nostálgica y lo queremos traer intacto, idéntico, para volverlo a implantar como una realidad contemporánea, es un error. Yo creo que estos artistas que acabas de mencionar tú, de alguna manera sugieren esto, ya un planteamiento a partir de cómo está la cosa ahora. Necesitamos recuperar ideas y aportaciones culturales de los pueblos ancestrales, pero claro que sí, nadie está diciendo que no. Lo que no podemos decir es solo eso y todo lo demás. no, y Además, solo porque sea eso, o sea, cualquiera que haga este tipo de estéticas, entonces ya merece ser visibilizado y todas estas palabras, domingueras ¿no? Que se usan, ¿no? O sea, se vale. Digamos, Chávez Mármol en una forma también lo hace, está trabajando con la cabeza olmeca, o sea, con estos códigos, pero el man esto está replanteando de otra forma, no está desde la ollita y la artesanía y y los mal hecha, pigmentos los hechos con las pigmentos. semillas y las plantas, así. Sí, ¿qué digo? Que Chévere, pudiera salir un claro, proyecto increíblemente interesante. El problema aquí es que es un regreso. Si solamente se asumen como una recuperación del pasado, de está las artes. mal. Tendría que ser
un replanteamiento y a ver ahora qué hacemos con esto. Nos Claro, pasó igualito, ya hablamos tú y yo de esto hace ya muchos capítulos, pues hace más de un año, cuando nos fuimos a Colombia sí. y vimos esa exposición en el Banco de la República y nos había parecido extraño, si te acuerdas, No, y que sí. habían puesto intercaladas con las obras de artistas contemporáneos colombianos, documentación de la vida de pueblos No, indígenas les y artesanías indígenas. pero deconstruidas como tipo looks contemporary, una Sí, mochila hawaiana así como destejida. Y entonces como en una, como reinterpretados para supuestamente darle visibilidad a esas comunidades indígenas. Y yo lo que decía en ese entonces es como, pero es que, o sea, qué osadía, o sea, qué nivel de arrogancia pensar que las comunidades indígenas quieren hacer performance en un museo. O sea, si genuinamente alguien de una comunidad quiere hacerlo, pues que lo haga, pues. Pero esta idea de a fuerzas, como si el medio del arte fuera, no sé, el Olimpo, y que están dejando entrar o sea, eso no es lo que necesita la comunidad indígena desplazada, lo que necesita es justicia. Usen voces de artistas que hablen sobre el problema, que lleguen, ¿no? Pero no ponerles ahí, digamos, por ejemplo, hace poquito, ¿te acuerdas que fue cuando fuimos a comer a la casa de Dani y Diego, que estaba una galerista que nos estaba contando un poquito de un proyecto que yo vi solamente por Instagram, que ni me acuerdo del artista, muy mal, ya debería actualizarme un poquito como lo que, o sea, como los nombres y lo que pasa más en Colombia, pero yo había visto que había un performance donde un artista ponía a unas personas de una etnia en particular o una cultura o lo que sea, como en pedestalitos como ahí, y yo decía, hijo, qué falta de respeto y de dignidad con esas personas. Y es como, no, pero es que ella hace parte de esa comunidad. ¿Y qué, huevón? Eso le da derecho, pues, de agarrarlos como si fueran changuitos y ponerlos como en el zoológico. O sea, a ver, entonces, o sea, toda esta cosa descolonial se vuelve la vaina más colonizante del mundo de gente que cree, o sea, de gente que tiene un pensamiento, una educación, pues un nivel educativo y académico y todo, muy fuerte, basado en intelectuales, ¿no? Europeos, gringos, pues coloniales, ¿no? Y entonces, como esos dicen que, pues, como una, no sé, estoy yo, pues, em, estoy yo pues, digamos, como asumiendo, tal vez un poco, pero digamos, por ejemplo, una exposición súper chévere en París de Olga de Amaral, que claro que tiene una cosa textil y unas fibras y una vaina. Buenísimo, una bueno, chingada, veo a la del marica, Jaral, Olga de Amaral. porque lleva una artesanía textil Ajá, a una situación totalmente claro. inesperada, espectacularmente técnica. O sea, Olga de Amaral no sería Olga de Amaral si no hubiese puesto atención en todo ese aprendizaje ancestral de los textiles en Colombia. Pero lo que estaría pasando aquí, el riesgo es que los artistas contemporáneos, que no son contemporáneos, que nada más recuperan y cuelgan en museos de arte contemporáneo los resultados de sus prácticas ancestrales y todas sus artesanías, ahí no hay Es que por propuesta. eso, digamos, si ya está Olga de Amaral y luego Cecilia Vicuña, que también tuvo esta cosa, y también es los textiles y estas cosas grandes, ¿no? Y entonces, el tema es que como le pegaron al perro, como Le entonces dieron al clavo. le dieron al clavo, como están, digamos, llamando la atención de todos esos académicos, historiadores, críticos, ¿no? Entonces, pues o sea, Olga Amaral ha hecho eso mucho tiempo y le ha dado muchas vueltas y de verdad que es una de las mejores artistas que ha sacado Colombia, ¿no? Ahora también el tema de Elsie Morelos, que es impresionante, bueno, en fin, muchos artistas que sí retoman eso, pero no de manera gratuita y no de un día para el otro y no solamente como porque yo soy morena y tenía tatarabuelos en Veraz. Entonces, ya por eso soy parte de una comunidad y eso me da derecho a mí de poner a un huevón enfrente como si fuera un zoológico. Sí. O sea, es otra vez lo que digo, esos extremos se pisan la cola. Entonces, esa descolonización se vuelve una Para vaina poder salir, colonizante y denigrante y bueno, terrible. Olga de Amaral
no sé cuál, Olga de Amaral pisó un escalón y fue siguiendo el Claro. camino, no sé si para arriba o para dónde, ¿me explicó? Pero ahí está la diferencia. Yo quiero poner ahorita aquí el ejemplo también de la exposición que fuimos a ver al MAC de Kader Atia, Ujú. que fue una maravilla. Creo que todavía sigue en la exposición. Y él lo que hace es recuperar, es argelino francés. Entonces él nació creo que en Argelia y creció y vivió desde su infancia y ha tenido siempre este choque cultural, ¿no? Y lo que ha hecho Caderatia es buscar cómo hacer confluir lo ancestral con una visión contemporánea, como haciendo una especie de ecualización, no sé cómo decirlo, como decir, a ver, bueno, así me tocó, ¿no? No se trata de solo recuperar la identidad ancestral de Argelia para mostrarla en los museos de Francia. No va por ahí. Es Sí, cómo pongo en una balanza todo ese aprendizaje, porque como bien decíamos en otros capítulos, todo tiene un lado positivo y negativo. Nadie está aquí solamente buscando que todo sea maravilloso y espectacular. El arte justamente lo que hace es poner así a la vista de todos esas reflexiones. Alguien dijo que el arte no era dar respuestas, sino hacer las preguntas adecuadas. Y cada arte hace eso. Nos dice, bueno, este es mi horizonte cultural, estas son mis reflexiones, y ahí les van. Porque hay cosas muy buenas del proceso modernizante occidental que llegó a Argelia y no sé qué, pero hay muchas cosas que se perdieron, ¿no? ajá. Como el misticismo, todas estas cuestiones ancestrales, ¿no? Y entonces dice, pues hay que hacer como un balance nuevo. Eso es lo que debería pasar, eso es lo que hace Olga de Amaral y eso es lo que hacen muchísimos artistas, Es que ¿no? ve, a mí me pasa, digo, por ejemplo, el ejemplo de Caderantia es muy chévere porque, o sea, claro que es una exposición así, primer mundo, Bellísimo. impresionante, pero montada así como por los dioses, weón, o sea, está perfecta, 10 de 10, ¿sí? Y el tema de los descolonizantes es como el telón, ¿sí? Es como lo que está detrás. El artista está hablando de cómo, digamos, por ejemplo, en diferentes culturas, o pues, bueno, en Occidente, arreglar significa volver a dejar como antes, como nuevo, ¿no? Y él explora, ¿no? Como esta idea de, no, a veces arreglar es que se vea la cicatriz y sobre eso construir, ¿no? Entonces están, digamos, como estas máscaras que son como deformes, ¿no? Que es una máscara que no trata, y al lado la de los soldados, estos que hacían después de la de la Primera o la Segunda Guerra, que digamos, por ejemplo, soldados que perdían parte de la cara, entonces se ponían, digamos, como unas máscaras que terminaban de completar la nariz, digamos, como que arreglaban, ¿no? Escondían de alguna forma esa cicatriz, y por el otro lado, unas máscaras como africanas que justo mostraban esas deformidades o esas cosas, o por ejemplo, una pieza poética muy bonita que son como unos, como unos troncos, ¿no? Como o sea, ¿cómo se llama? Tablas, pero cuando son cuadraditas, así como tablones. Bueno, en fin, Los durmientes sí, del tren, ¿no? ajá. Sí. Bueno, y que entonces están, digamos, como con unas grapas, como las grietas, están agarradas como con unas grapas. Y entonces eso habla, pues, ¿no? Como de esta cicatriz, de cómo vemos ese arreglar. Entonces, hay una reflexión, hay un montón de cosas. Y el tema de de lo de las culturas y lo de descolonizante no es gratuito, es un telón. Y es, digamos, por ejemplo, hace poquito que me preguntaban que por qué me cagaba tanto el pianista, ¿no? Que dije como, ay, sí, el pianista me cagó. Y que me preguntaban, bueno, pues ya todas estas esto, ¿por qué le cagó el pianista? Y es justamente eso, porque la película El pianista, el, el tema es el telón, o sea, la guerra, o sea, es como la ardillita de la era de hielo, ¿no? Como que le pasa una cagada y luego le pasa otra peor y luego le pasa otra peor y luego le pasa... Y no hay más guión que eso. Y sí, qué cagado, el pobre man, ¿no? O sea, y entendiendo, digamos, como, o sea, yo no estoy criticando el holocausto, no estoy haciendo ningún comentario, solamente el guión de la película me pareció muy sonso porque era eso, era como una cagada, o sea, era como José Miel, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, otra película que trata la misma guerra, una cosa que es en La vida es bella, ¿no? Es la historia de un papá con su hijo, todo el desmadre, ¿no? O sea, todo este esfuerzo del papá de pintarle una realidad diferente Porque hay al pobre. complejidad y un Claro, entramado temático ahí.
el telón, o sea, la parte de la guerra y el holocausto es un telón que Es está un ahí. contexto, ¿no? Sí, es un contexto que no es que se queda atrás y se olvida, no, es súper importante para poderlo entender, pero no lo entiende mejor, ¿sí me entiendes? Al final uno termina entendiendo eso, pero no es de manera gratuita, es solamente vamos a hablar del holocausto por el holocausto, sino es como en el pianista, sino es el holocausto está ahí, esta historia se desarrolla en un contexto, entonces hay como hay diferentes guiones. Sí, entonces es esta cosa de lo que yo le digo, pues la exotización del indigenismo, ¿no? Es, vamos a hablar de lo indigenista solo porque sí, o sea, solo porque vamos a hablar de indigenista. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Pintar unas telitas con chinchilla, ¿cómo se llama? Pues o con no sé, con cebolla o con alguna hierbita y voy a hacer unas vasijitas y voy a pintar algunos códices y voy a pintar por ahí un nahual y, o sea, y que se quede así como en, Muy rich. en lo lógico, en lo obvio, en lo que de base es. A ver, Pero no hay una exploración mucho más allá de eso, como, digamos, está en el caso de Chavis Marmo, ¿no? No quiero, digamos, pues decir que, o sea, solo Chávez Mármol, pero digo, no, muchos. Enrique López Llamas me encanta. Cosa Raposo me vuelve loco, o sea, hablando de los artistas jóvenes, digamos, o por lo menos de, De la generación de ellos. de ellos. Ajá. Cosa Raposo se me hace lo máximo. Miriam Salado también me encanta lo que hace. O sea, hay muchos. Roger Muñoz me Espérate, fascina. ahí te va. Para adentrarme un poquito también en esto que dijiste, de que si es el telón o es solo el contexto, ¿no? El contexto actual, y creo que ya no solo en México, sino en toda América Latina, es pues un mundo muy actual, muy contemporáneo, con muchas problemáticas que son las del mundo globalizado, ¿no? Y sin embargo, también estamos enfrentando la necesidad de recuperar toda la cosa que se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos por la discriminación hacia los pueblos indígenas. Eso entra en el contexto contemporáneo, ¿sí? Ujú. Mi problema es el desbalance, ¿ok? Porque siento que, como dije al inicio, hay una obstinación por parte de los curadores y pareciera que ahora solo es eso. Y pues tú y yo nos la pasamos viendo exposiciones, nos la pasamos viendo estudios de artistas, viendo documentales, estamos más metidos que nadie en el mundo del arte y debemos empezar por reconocer que debe ser parte del discurso Sí. contemporáneo. Pero, ¿dónde está todo lo demás? Y ahí es donde está mi tema. O sea, acabas de poner varios ejemplos de artistas que son muy valiosos, muy jóvenes, muy interesantes, que traen un discurso contemporáneo que de alguna manera hacen un comentario de la mexicanidad, de las culturas ancestrales, pero que no se quedan ahí. Para ellos sería el contexto, este contexto donde hay de aquí, de allá y de acullá, y vamos tomando y construimos algo nuevo, justo de Chavis Mano y de su performance. No sé, fue una acción, ¿no? Que Que se puso la mochila, ¿no? Y estuvo en la bicicleta y era una cabeza de era, meca, ¿no? era como O, una cabeza meca sí, que era como exacto. las mochilitas de Weritz. Bueno, y esa pieza y la famosísima que hasta en la mañanera la dijo el presidente, ¿no? De la cabeza olmeca sobre un Tesla, Visionaria, ¿no? además. Maravillosa la pieza. Y son artistas que están hablando de esa pertinencia de recuperar. Pero lo que yo veo en el mundo del arte es esa preocupación por la complejidad en los discursos, por la búsqueda de, bueno, ¿y qué más? ¿Hacia dónde llevamos esta reflexión? Y no quedarte con el telón. Es que aquí el problema es que ni como telón, ni como contexto. Yo veo muchas fallas en esta persistencia de los curadores por referir así constantemente a eso, haciendo ojos ciegos a todo lo demás que está pasando. Y entonces, si yo puedo decir, siento que a lo mejor la pieza que va a llevar a México a Venecia, o las piezas que están siendo exhibidas en museos en Colombia, en México, en todos lugares, no representan lo contemporáneo, pudiera haber voces críticas que dijeran, pues es que son capitalistas, o El fifís, patriarcado, o el yo qué sé. No, no, no es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que la práctica ya es diversa, compleja, maravillosa, porque entran todas las voces, ¿sí? Y muchos de los artistas que están teniendo lugar
importante en la escena del arte latinoamericano no provienen de esos contextos que como muy elitistas y que de favoritismo. Para nada. Mucha gente viene de los Pues lugares menos esperados Xavi y Films, hacen cosas maravillosas. Entonces lo contemporáneo no va por ahí. O sea, si la gente que está escuchándonos pudiera empezar a decir, es que Cata y Gonzalo están yéndose por un arte que está marcado por Europa y Estados Unidos, el capitalismo. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que ya hay una complejidad en la escena del arte en México tan rica, tan diversa, tan variada y espectacular, que porque que siento que ese tipo de obstinaciones de los curadores no representan, y ya lo veo demasiado por todos lados. Aquí no voy a decir, pero hasta museos enteros están cambiando su vocación histórica para poner atención a estos temas. Y eso me parece escandaloso. O sea, debería pensarse el espacio de exposición como un lugar de reflexión sobre esa pluralidad. es que, digamos, por ejemplo, ahorita que estabas hablando, se me venía mucho a la cabeza el trabajo de Wendy Cabrera Rubio, ¿no? ¿Te acuerdas que la fuimos a ver? Hablando de obsesivas, de ver en el tema de la investigación y tal. O sea, ella se va hasta atrás, o sea, busca en la historia cada, o sea, como cosas que tienen que ver con la eugenesia y como, se sabe, digamos, como cada, ¿cómo se dice? Como anécdota entre y no sé quién dentro del porfiriato y tal director de no sé qué escuela. O sea, como muchos datos y muchas cosas que van construyendo una historia que tiene que ver más con México, ¿no? Porque es esa complejidad entre el porfiriato, las culturas olmecas y pues, mayas, y, aztecas, o sea, es como un pozole de un montón de cosas, ¿no? Que no se trata de no buscar o ya hablen de otra cosa porque eso ya está muy viejo, porque ya suelten ese tema, porque ya no miren al pasado, hay que mirar al futuro. No se trata de eso. Se trata de mirar al pasado o al futuro dependiendo lo que cada artista le interese, ¿no? O sea, desde su postura crítica, pero sí desde un lugar honesto, desde un lugar genuino y realmente interesante, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, sí, o sea, sí, o sea, con todo lo que sabe Wendy, ¿no? O sea, y toda esta cosa que le cuenta a uno y que es una cosa increíble, ¿no? Pues uno podría pensar, este, pues que su trabajo, pues tal vez va a ser muy ceñido, digamos, o digamos como la imagen o el look de sus piezas, pues van a ser muy así, muy indigenistas y no sé qué, y nada, todo lo contrario, una vaina súper rara como con títeres y plantas, con fieltro, y detrás de eso hay un rollo, una cosa increíble, una investigación deliciosa, marica, mucho más grande de lo que uno a veces puede procesar, ¿no? Y o sea, eso Fíjate que y ella no se queda en la ollita y en el códice, pues, o sea, yo me quisiera hacer aquí a lo mejor, y puede ser que esté un poquito forzada la comparación, pero hace muchos capítulos también hablamos de un surgimiento muy importante en Estados Unidos de artistas negros, ¿no? ajá, Afroamericanos. Y lo decíamos en un tono súper virtuoso, ¿no? Estábamos hablando obviamente desde Cara Walker, ajá. ¿no? Que es espectacular cómo habla de la negritud y Y, de toda, y siendo y critica, crítica de exacto. la negritud. Es un discurso posmoderno, ¿me explico? Porque es consciente de las injusticias históricas que ha sufrido la raza negra en Estados Unidos, pero luego hace un replanteamiento, como volver a poner tabula rasa y decir, bueno, pero aquí estamos y para dónde, Y no, ¿no? no, Bueno, y una cosa muy interesante, por ejemplo, es justo eso, o sea, que ya de las cosas que es más crítica es como con los propios, o sea, con su propia comunidad. No nos podemos quedar siempre es, en este discurso de que somos esclavos, porque es somos mucho más Y los esclavos del pasado. no está perpetuando el tipo de imágenes que uno hubiera esperado, ¿no? Ajá, Luego yo también en ese capítulo estoy haciendo ahorita un esfuerzo por recordar. Charles Gaines, artista también afroamericano que es maestro de la universidad,
y que trata todo el tema de la esclavitud, ¿no? Pero lo hace desde un horizonte como de repensar la injusticia social y ya no le pone raza o no, me explico, es una cosa muy, muy compleja, además es un tipo que construye una obra muy mental, muy matemática, muy racional, es muy interesante, pero a lo que voy es que son artistas que muy fácilmente pudieran haber caído en recuperemos las tradiciones de los Sí, pueblos sigamos hablando de... africanos y traigamos esto, y no va para allá. Nick Cave, a ver, Nick Cave hace estos performances maravillosos donde hace trajes rituales, pero por trajes rituales no les digo que está reconstruyendo vestimentas ritualistas de África, sino que solamente sabe que hay una tendencia desde la raza negra para hacer este tipo de vestuarios, que son espectaculares. Quienes no los hayan visto, por favor, Sound Suits. busquen. Y entonces hace estos trajes también que tienen como peluche, ¿no? Como una cosa muy interesante. Y hace unas danzas maravillosas que se vuelven un ritual ancestral, se vuelven danza contemporánea, se vuelven un ejercicio visual así casi mediático, espectacular, ¿no? Y se vuelve sobre todo trabajo con comunidades, ¿no? Que es él trabajando con adolescentes, ¿no? Y, Bueno, y digamos, tiene un proyecto que de hecho hay un documental muy chévere que es después de Katrina, con gente que, digamos, como que, mm, y que luego hicieron todo el ejercicio del performance y tal. Es súper chévere, pero si te das cuenta, por ejemplo, que a Nick Cave es una de las entrevistas más lindas que yo he hecho, que yo hice pues para Lar Magazine. Nick Cave, por ejemplo, me contaba, porque el ser negro no solamente es ser afrodescendiente, ¿no? O sea, él, digamos, por ejemplo, él hablaba eh, o sea, del que él era consciente de que era negro, tenía que ser consciente todos los putos días de su vida, ¿no? Por la cantidad, por el tema de la discriminación, de la brutalidad policial, ¿no? O sea, porque él sabe, o sea, todos los días era consciente que en cualquier momento podían tener un altercado, que si lo paraba la policía tenían que, o sea, tenía más riesgo de que sucediera algo trágico, ¿no? Que tal vez para un blanco, pues solamente entregar los papeles y ya. Y estos sound suits, ¿no? Estos vestidos, estas danzas, pues al final eran una forma de volver, digamos, como ese ritual, pero al mismo tiempo de crear un ente espectacular, lleno de diferencias, de cosas únicas, pero que uno no podía saber si era un negro, un blanco, un hombre, una mujer, alto, bajito, gordo, flaco, ¿no? Porque pues al final era digamos como no tanto esconder eso, sino exaltar hasta el punto que ya es otra cosa. Y Es que lo pusiste ahorita súper bonito. No sé si lo hiciste de manera deliberada o no, pero dijiste, ser negro no es, en la actualidad, no solamente es asumirte como descendiente de las culturas ajá, ancestrales africanas. Ser negro en la actualidad es, probablemente, bueno, sobre todo hablando de los negros en Estados Unidos, que es de donde salió este tema, ¿no? Es saber que tienen toda una cultura, sí, de mucha desventaja y de mucha discriminación, pero donde también tiene un input cultural muy fuerte de todo ese caldo de cultivo que se ha hecho, sobre todo en Estados Unidos, con gente de todo el planeta. Entonces, ser negro hoy es algo mucho más complejo. Yo me traigo esa analogía ahora aquí a México. ujú. Ser indígena es solamente ser el descendiente de los indígenas ancestrales, pues claro que no. O sea, porque aunque veamos gente con rasgos completamente indígenas, van a tener de su mezcla, su cadena así de ADN, genes ya de todos lados, como tú y yo seguramente tendremos por ahí Sí. genes de todos lados, ¿no? Entonces, se me hace que hay que asumirlo de la misma manera. O sea, hay que decir, vamos a trabajar con el tema del indigenismo y de las culturas ancestrales y de la mafia y todo esto desde un horizonte contemporáneo. Y ahí es donde yo siento, ojo, por favor, de verdad, yo no estoy hablando de los artistas de estamos hablando de Cineastas, ya. por todos lados. Estamos viendo montones de ejercicios que están haciéndose en esta línea y siento que ya todo ese grupo de artistas no están representando la complejidad de nuestro momento histórico. Es que ve, digamos, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza
porque en esa línea, digamos, de pensamiento donde uno tiene, digamos, como se van mezclando los tatarabuelos, no sé qué, uno tiene ahí por ahí genes de todas partes, sobre todo, digamos, por ejemplo, en Colombia, acá, tal vez uno pueda, eh, ¿no? O sea, como que se preservaron más, digamos, por decirlo de alguna forma, las razas, ¿no? Pero en Colombia sí eso fue una mezcolanza, ¿no? Entonces, digamos, Para bien, sí, sí, a mí me encanta, o sea, Vasconcelos decía de raza cósmica va a tener lugar primero en América del Sur, ¿no? bueno. Sí. Entonces, esa parte está increíble, pero yo creo que no solamente influye mis ancestros, ¿no? Sino mis propios intereses, porque digamos, por ejemplo, en el caso de David Remar, que es un artista que de hecho le hice su portafolio hace mucho tiempo, cuando tenía lo de la página, es un man güero y azul gringo que como que se le cuatrapea un poquito el español, pero el náhuatl te lo maneja perfecto, ¿no? O sea, Porque está porque fácil. resulta que él está, o sea, él nace en Estados Unidos, ¿no? De una mamá mexicana y de un papá gringo, terminó pareciéndose más al papá gringo en lo físico, pero muy, muy consciente y muy interesado de sus raíces mexicanas, al grado que entonces tiene su capulli, se llama, ¿no? Acá, y entonces hace, digamos, como estas danzas y estos encuentros Danzantes. con los danzantes. Y hace, digamos, como todas, les hacen como esta parte de los vestuarios y muy fiel a la historia hace este códice, ¿cómo es que se llama? Está Tonalamatl, ¿no? El Tonalamatl. Pero está recuperando, está reconstruyendo. O sea, es Claro, una parte artística y otra parte de investigación, otra parte de recuperación. Está cuando lo interesante. conocí, él estaba haciendo este proyecto y calculando cuánto se demoraba haciendo cada hoja, porque eran como 500 y tantas. El Tonalamatl, o Tonalmat, ¿cómo se llama? Este, y entonces, pero él no lo hacía, no lo recreaba, digamos, como de la misma forma, ¿no? Pues con los muñequitos que son así como iconitos, sino como con figura humana, pero porque además es un dibujante increíble, bueno, mi pintor, o sea, pero la figura humana le sale perfecto, de verdad está impresionante. Entonces, traducir todos estos códices, ¿no? Y estas imágenes, estos iconos, a pues a dibujos, digamos, como, sí, pues con esta tipo, digamos, como de pintura o perspectiva y técnica, digamos, como más renacentista, por decirlo, ¿no? O sea, como en las proporciones y, bueno, como, pues, entonces, es un comentario absolutamente profundo, genuino, eh, propio, ¿no? Pero digamos, a él lo podían, porque, y mucha gente le tira un resto de hate, porque, ¿qué hace este gringo desparchado, Estamos en la era bailando, también con los la danzantes? crítica de la apropiación cultural, que para mí, dependiendo cómo se haga, ojo, no estoy validando todos los procesos de apropiación cultural, pero históricamente también el referir a cosas que han hecho otros en otros lugares ha motivado cambios y cosas maravillosas en la música, en el arte, en el pensamiento y todo, ¿no? Claro, pero es muy Pero, fuerte que, digamos, le den duro a este mal, ¿no? Y es bueno, como de, yo invité a David a un proyecto de exposición. ajá, Esto no me hace para nada ni una autoridad para validar o invalidar, ¿no? Pero sí puedo decirles que me adentré de lleno en un proyecto cultural hace ya pues más de 10 años, yo creo, en el marco de Monterrey, cuando estaba yo como curador allá, que se llamaba Ruta Mística. Y allí invitamos a David Remard y a muchos otros, ¿no? Ahorita les comento rápido. Pero básicamente era eso, cómo artistas contemporáneos estaban interesados en recuperar eh, pues un valor histórico, un valor plástico, un valor cultural en esta idea del misticismo, ¿no? Y entonces teníamos a David Remard con esta pieza, estaba Alfadir Luna, Alfadir Luna con el con el maíz. proyecto del Hombre del Maíz, estaba Santiago Borja con un atrapasueños gigante, a Miguel Lagos lo trajimos con una de las piezas que hace en torno a la investigación con las ceibas, como un árbol ritual en En el Colombia. Amazonas. Sí. Está Gabriel Rosell con una investigación sobre los huicholes y los objetos que estaban en los museos de Dahlem en Berlín. Y entonces hace una pieza maravillosa donde lleva unos chamanes huicholes, huirráricas, a Berlín para deliberar si esas piezas seguían vivas.
Pedro Reyes, ya lo dije ahorita, creo también, ¿no? No, que no es dicho, pero estuvo Sí. Pedro Reyes. Vaya, fue un proyecto que realmente a mí me llenó de muchas satisfacciones, porque era justamente eso, un replanteamiento sobre lo ancestral desde una perspectiva y una práctica súper contemporánea, ¿no? En- Antonio Paucar es un artista peruano maravilloso que hizo un performance donde, bueno, su familia eran apicultores y entonces él toda su vida creció en torno a la producción de la miel y entonces hace un performance donde se pone unas velas en los dedos, ¿no? Y se ve la mano de Antonio Paucar cómo se va quemando, ¿no? Como una especie de búsqueda espiritual. Insisto, estos rituales que cada uno de ellos buscaba generar no estaban basados en rituales ancestrales, eran sus propias maneras de encontrar una conexión trascendental, ¿no? Con el mundo, con el pasado. Entonces, este tipo de cosas a mí me dan mucha ilusión, porque siento que desde el arte contemporáneo la práctica es tan diversa y tan compleja que se pueden hacer muchas cosas. Tal vez un poquito hacia donde yo vaya, y es súper importante recalcarlo, es que nunca estaríamos, Cate, yo creo que estoy hablando por ti ahorita, tú dirás, pero nunca estaríamos poniendo un orden jerárquico de que el arte contemporáneo está acá arriba y todas estas otras prácticas indigenistas están abajo. No, simplemente estamos diciendo que son nichos distintos. Bueno, es lo que yo pienso. Son nichos Es que distintos. no, Pero, déjame nada más elaborar la idea. Yo siento que los cruces interdisciplinarios entre las prácticas por todos lados se dan ya, sobre todo a estas alturas del partido, de manera muy evidente. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que en determinado momento la fotografía se nutrió de la pintura y luego viceversa, y luego la publicidad se nutrió del arte y luego el arte de la publicidad. Empieza a haber cruces así súper, súper interesantes. Entonces, acabo yo de poner el ejemplo de esta exposición con 10 artistas que trabajaban con temas rituales y místicos del pasado, porque se están dejando influenciar, están permeando todos y estos elementos. investigando mucho. Bueno, y las prácticas de ciertos grupos que buscan la recuperación del pasado también están tomando elementos del arte contemporáneo. ¿Me explico? Pero en esencia lo que están buscando es una recuperación, una descolonización, como si eso fuera posible, ¿no? Se me hace como, o sea, me hace mucho cortocircuito esto. Yo lo que pienso de manera absolutamente respetuosa, porque hasta ahí, hasta creo que iría muy gustoso a ver esa exposición, es si este tipo de prácticas que no se plantean un ejercicio postcolonial, contemporáneo, complejo, sino que es más de investigación, de recuperación, la nostalgia, deberían entrar en otro tipo de espacios que ya existen. Son montones de museos de arte popular, de cultura, de historia, y no necesariamente en museos de arte contemporáneo. Yo siento que muchos de estos ejercicios que vimos, como el del Banco de la República en Colombia, como la pieza o la exposición que hicieron los chicos en el MAS, tal vez, insisto, de manera muy respetuosa, deberían estar en museos de otra índole, en No, espacios de o exposición sea, yo distintos. pienso que en el caso de este colectivo Oro Negro, pues eh, ahí van, ¿sí me entiendes? O sea, hay que darles el beneficio de la duda. Sí, claro, O sea, me daría muchísimo gusto que diga yo después, me equivoqué y va para adelante. sí, lo que pienso es que no es, digamos, no era el foro la Bienal de Venecia. También yo siento que ese tipo de brincos y estas cosas, pues es justamente someter a estos jóvenes a un escrutinio público tremendo que les puede dañar incluso su carrera, ¿me entiendes? De pronto no están listos, o sea, no tienen la experiencia para un paquete tan grande, ¿no? Porque es decir, al final, el estar en la Bienal de Venecia, pues es una cosa muy importante, ¿sí me entiendes? Es como agarrar un chavito, ponerlo en presidente, pues marica, espere, o sea, le van a dar muy duro, o sea, va a tener, o sea, Bueno, pero la música pasa, los chavitos de 15 años de repente llenando estadios y grabando, y, ¿no? Y se vale, o sea, se vale. y terminan así, pues, o sea, locos y jodidos, pues, porque también es una persona muy fuerte, pues, Bueno, sí, un sí. Justin Bieber, un Britney, o sea, todos han tenido, digamos, como Ay, tú sus fuiste al pop, además poner unas, no, pero también o sea, es decir, al rock sobre o todo. sea, es decir, que, digamos, por ejemplo, si me ponen a mí un día
o sea, no sé, como coordinadora del INVAL, a mí, pues, me puedo quedar como, mierda, ¿yo qué hago? Y todo el mundo me va a caer encima, y todo el mundo va a hablar de mí, y todo, puede ser una presión a la cual, digamos, yo no esté preparada. Y eso que, pues, ahora que lo pienso, pues, no es que yo sea un bebé, ¿no? O sea, ya estaría vieja para eso, pero pues, para un artista joven ponerle ese peso encima, yo creo que no era necesario, por una parte. Por otra parte, pienso que si era por el tema, ¿no? Si era por el tema, eh, hay otros artistas que hablan de eso, ¿no? Decíamos, o sea, si es la parte, digamos, como de lo mexicano y así, pues Pedro Reyes o más joven Charles Chávez Mármol, o si son artistas, digamos, por ejemplo, más bien te lo voy a hacer como una pregunta, ¿a ti quién te hubiera encantado o qué artista te encantaría ver mexicano en una Bienal de Venecia? No, no me pongas a hacer eso. O sea, yo lo que diría es que me parece que es muy... no, no, eso no, no. Hablábamos, digamos, por ejemplo, A ver, no, es que justamente lo que he querido yo decir hoy con esta participación es simplemente que hay este, una escena del arte súper profesional, con ejercicios mucho más complejos, con ejercicios realmente postcoloniales, contemporáneos, que no van solamente de recuperación. Yo lo que digo es que tenemos una escena como nunca antes en este país, en esta ciudad, y yo creo como la América Latina también en general, con grandísimos artistas que se le ponen al tú por tú a la gran mayoría. Dios, Tú comentabas el ejemplo de, y a lo mejor estaría bueno también para ir encaminando de cierre, pero el ejemplo de la pieza de Gabriel Orozco. Dices, sí, ay, ¿cómo jueputa, harían faltas? yo, o sea, me gustaría volver a mostrar la caja de zapatos porque justamente en la Bienal de Venecia, en ese foro, Gabriel Orozco muestra esa caja de zapatos como diciéndole al mundo entero que no más, huevón, que ya no somos Frida Kahlo y Diego Rivera, que ya no somos los muralistas. O sea, ya pasaron 30, 40 años, no chinguen, o sea, somos una cosa diferente. A mí me gustaría algo así como descarado, que desde México se esté hablando, o sea, como un pabellón, o sea, o como otra caja de zapatos, ¿no? Con un artista así que, o sea, ay, que le muestre al mundo como ya no Bueno, somos. obviamente era parte en eso y estás totalmente bien. Y en otra parte era también romper la expectativa de toda la gente, de la crema innata, de los intelectuales del mundo yendo a ver la Bienal de Venecia y topándose a una caja vacía. Era de manera deliberada crear algo súper anticlimático. Pero no llega así una caja de zapatos vacía, ¿no? Entonces era como mostrarles el vacío, diciéndoles, eso no es el arte está en otro lado, ¿no? Ujú, No solamente en estos objetos maravillosos, sino está más bien en las ideas. Y por eso es que esa pieza se vuelve tan impactante. Es porque es anticlimática, pero en ese anticlímax te hacía pensar en qué debería ser el arte. Y por eso es que Francisco Bonami dijo que era uno de los artistas más importantes del mundo. es que ve, justamente es eso. O sea, lo que hace Gabriel Orozco ahí es darles un cachetadón, como ustedes estaban esperando que esto o sea, estaban esperando que los mexicanos siguiéramos hablando de la revolución y del muralismo y de los indígenas y del Proletario. proletariado y todo eso, o sea, y no, tenemos una capacidad para pensar en abstracto, para plantear ideas complejas, ¿no? O sea, como que no somos una cosa exótica y siento ahorita, esa es, digamos, un poquito como la incomodidad, como que siento que desde afuera, ¿no? Avalado, digamos, como por estos circuitos, digamos, como muy académicos y tal, de lo que vuelvo a decir, Alemania, Inglaterra, o sea, que están en plan de, ah, qué bonito que los mexicanos otra vez están recuperando sus raíces. Ay, qué bonitos las ollitas y las... Es como, no, marica, sí. No, Hay sobre todo porque no está artistas, representando lo que realmente ocurre en este no, país. y hay artistas que están haciendo unas piezas súper, o sea, a un nivel impresionante, ¿no? O sea, es decir, por Tanto ejemplo, técnica como sí, conceptualmente, técnica y todo. conceptualmente, o sea, que no es un nivel solamente del espectáculo, hacer una obra bien grandota, no, se trata es de, o sea, una exquisitez en el planteamiento de
los conceptos y de las ideas que está, o sea, es decir, si no hubiera más, pues uno dice, bueno, pues pongan pues las ollitas, pero es que en México a mí me fascina, o sea, yo encuentro una identidad, o sea, empiezas como Napoleón Aguilera, es un man muy joven. Ese man me rompe la cabeza, me encanta todo lo que hace. Estas, estas pistolitas como de Mars Attacks, pero hechas en como Piedra. piedra volcánica, o estas botas así de De marcha, obsidiana, ¿no? ¿no? De obsidiana, como estas botas Pointy-boots. como tribaleras o algo así, no me acuerdo cómo se llama. O sea, es replantear, o sea, están a otro nivel. Incluso, por ejemplo, también te hacía la pregunta de Venecia porque se me venía a mí, digamos, como yo qué respondería. Hablábamos de la exposición de Doctor Lacra. Pues puta, esa exposición fue una chimba En en Kurimatsut. Kurimansut. Doctor Lacra es un artista que se merece una Bienal de Venecia, pero de ida y vuelta, ¿me entiendes? O sea, y porque justo el planteamiento de lo que es, o sea, de las ideas y la manera en las que las desarrolla, pues está a un nivel que, pues, que yo ya iba a decir que nos dejaría bien parados porque yo me siento un poquito mexicana, pero, pero es que es eso, ¿no? No, pues Eso yo es lo noté, o también sea, tiene era también. grandísimo, sí. Pero digamos, como por esa línea, si es que, o sea, para que después no digan que es que estábamos con Con los artistas los de artistas de Kurimatsut. Kurimansuto y el mercado y el capitalismo y la chinada. No, es eso. Inclusive, por ejemplo, o también desde la ciencia, o sea, porque, por ejemplo, Ale de la Puente, la gran exponente, marica, o Marcela Armas, puta, Gran Marcela Armas o Gilberto Esparza, puta, la sacarían del estadio, ¿no? Tienen o sea, para manejarlo. Y también, digamos, a mí me hubiera gustado que desde México, en una Bienal Internacional, se presentara más bien algo más potente, como con más huevos, como hablando del entorno global, ¿no? Pues, no sé, con el tema Palestina, éntrenle de frente a Ah, pero México. eso no entran ahorita ni los mexicanos ni absolutamente nadie. Sí, Están que todo el mundo asustados. ese es otro tema. A mí me da una rabia ver que todo eso, o sea, que se va a quedar impune Trump, Israel, bueno, en fin. Ya Ese es otro agarró otro tema. siguiente Sí. capítulo. No Pero sé ya si para variar, ya se nos pasó el No sé si tiempo. fue la tormenta eléctrica o algo que tal vez puede ser uno de los episodios más críticos, por decirlo de alguna forma, pero otra vez reitero, o sea, no es nada, o sea, no queremos decir que el trabajo de este colectivo que no se merezcan, o sea, es solamente que A lo mejor estamos. esto nos dio pie para hablar de otra cosa que estamos, es como cuando peleamos, A ver, ¿ok? espera. Que tú crees que fue por lo último que peleamos, pero es que yo ya llevaba guardando varias Ah, cosas y entonces mira, explotó. perfecto. No. Partimos del hecho de que desconocemos por qué ganar. Ujú. Seguramente presentaron un proyecto muy digno, ¿sí? Simplemente, y dejándolo así como una duda abierta y un comentario y el mejor deseo para que hagan un papel Sí, maravilloso en sí, Venecia, se trataron. simplemente nos desató algo que ya venía acumulándose en las conversaciones entre Cata y yo y que consideramos simplemente valioso poner sobre la mesa en el entendido de que no somos las autoridades para decir si es así y así no es. Para nada, es simplemente una cosa, de eso se trata este podcast de tú y yo conversando y es esta inquietud que hemos tenido, ¿no? Y pues ahí está. Pero Y no, espérate. no, ya, espérate, ya se nos pasó muchísimo. Pero no, yo sí quería decir, digamos, por ejemplo, de quienes me gustaría ver pabellón. Que sí, de Doctor Lacra, Ale, pero digamos, por ejemplo, me encantaría Joshua Ocon, me encantaría ver su trabajo en una bienal, o sea, me encantaría ver cómo, o sea, cómo sería en este panorama desde México un comentario así bien crítico de esos deliciosos que se más No, hechas. tercero, un quinto, o sea, Tercero, un tendría quinto. que ir tercero, un quinto, pero ya le surge una bienal, sobre todo porque tiene un trabajo tan sólido, con tanta trayectoria y con tanto discurso postcolonial, si por ahí va, imagínense una pieza de tercero, un quinto, o sea, Ay, no, Joshua, me encantaría, marica. Me pero bueno, encantaría. ¿Quién más? ¿Quién más? ya, Bueno, tú también cuando estábamos preparando, también decías que Tania Jiménez estaría chévere con unas pues también tiene un lenguaje muy diferente a todo lo demás que hemos dicho, pero Marcos Castro, ¿no? Bueno, está bien. Me quedaré yo pensando
Solo si, Poner su lista. si alguien quiere, compártanos su lista. ¿De quién les gustaría ver un pabellón de México en la Bienal de Ventas? Les mando un beso y pues ahí seguimos en la conversación. Un besito. Bye.